compartir la palabra en medio de gente, siervos de Él que saben más que yo. Pero Dios, amén, eh, en su infinita misericordia, tenía algo el Señor rondándome, hablándome acerca de la expectativa, de estar en expectativa, ¿no? Porque es que muchas veces nosotros nos hacemos expectantes de todo lo que nos ocurre, porque la palabra expectativa significa cualquiera esperanza de conseguir una cosa, la expectativa. Expectante dice que espera, observando o está a la mira de una cosa. Y expectación, que es la que más se asemeja a lo que el Señor me estaba ministrando, intención con que se espera una cosa o suceso importante. Y no hay nada más importante que nuestras propias vidas, ¿verdad? Cuando nosotros venimos delante del Señor, allí se nos abre un poquito más la mente con respecto a qué es lo que queremos o lo que nosotros pensamos. Y las ideas se nos van ordenando y nos centramos más en Cristo. Pero antes de nosotros venir al Señor, nosotros no éramos así, vivíamos la vida por vivirla y andábamos según nuestras emociones. Entonces, las expectativas humanas, la mayoría son por los sentidos y las emociones. Esperamos, queremos ver, queremos saber y esperamos según lo que ven nuestros ojos, según lo que ven nuestros oídos, lo que oyen y según tantas cosas. ¿Y cuántas cosas, cuántas expectativas hay ahorita en el mundo? Expectativas de vida. Las personas que se casan esperando que sea para toda la vida y buscando felicidad, buscando bienestar. Cuando tienen a sus hijos, también tienen a sus hijos esperando, tienen expectativas con respecto a sus hijos, ay, quisiera que mi hijo, ¿verdad?, estudiara, que mi hijo fuera un hombre de bien, una mujer de bien, que conozca al Señor, que mi hijo le sirva al Señor, que cuando estamos en Cristo. Pero bueno, cuando no estábamos en el Señor, pensamos que con una buena profesión o algo puedan defenderse, que eso es lo que les queda en la vida, los estudios. Y tenemos muchas expectativas en cuanto a todo. Yo no me había dado cuenta cuántas expectativas tiene uno en la vida hasta que pasé por una situación difícil en mi vida. Cuando comencé en el Señor, yo tenía expectativas, y no se vayan a reír, pero eso era lo que predicaban en aquel entonces, y yo tenía expectativa de ser una gran predicadora de la palabra, porque cuando yo iba a Puerto Rico, me invitaban muchas iglesias a predicar, y lo mío era predicar mucho, y yo dije, bueno, yo quiero ser una predicadora, que Dios la use con poder. Quiero bendecir a las vidas, que las vidas conozcan al Señor, que los enfermos se sanen, Y bueno, no he sido una gran predicadora, he sido una humilde predicadora. Muchas veces nuestras expectativas van más allá de lo que nosotros podemos comprender, y sabemos, ¿verdad?, que siempre vamos a ser usados, pero es conforme a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiera, De manera que cuando Berta me sorprendió con el texto que usó en 1 Samuel 16, 1, 13, porque Samuel tenía expectativa. Dios le dijo, anda a tal lugar y ve que allí voy a ungir al nuevo rey. ¿Y qué fue lo que le pasó a Samuel? Que Samuel se dejó llevar por los
por los sentidos, por las emociones. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Nos emocionamos y miramos lo que Dios no está viendo, porque así somos nosotros. Nosotros podemos ver todo por fuera, actitudes, reacciones, todo lo de afuera, pero lo de adentro solamente lo conoce el Señor. Amén. Lo de dentro solamente lo conoce el Señor. Y Samuel vio a los hermanos de David, porque ya él tenía una idea de cuando el otro rey Saúl era corpulento, era alto, y dice, no, seguro que Dios va a escoger a este también igualito, pero Dios usa como Él quiere. Y Él no tiene un molde, porque Él es un Dios que actúa como Él quiere, y Él es soberano. Él es soberano, Él actúa como Él quiere. Aún las cosas más increíbles y cosas que muchas veces nosotros no nos imaginamos, y Dios nos sorprende con personas que no tenían no teníamos la expectativa con respecto a esa persona, y esa persona es la que Dios usa. Amén. Para cualquiera situación, o para traer bendición a nuestras vidas, o para ser bendecida. Amén. Entonces, cuando leemos ahí en Primera de Samuel 16, del 1 al 13, nos damos cuenta de las expectativas que tenía Samuel con respecto al nuevo rey, aunque él iba con miedo, aunque él iba con mucha cautela. Él dijo, nada, este es el primero, que seguro eran bien fuertes y hombres de guerra, hombres, y llegó el segundo, el tercero, y ninguno era. Y bueno, ¿y dónde está? Falta uno, dice el papá. Y cuando lo trae era muchacho. Era muchacho, dice la palabra que era rubio, de hermoso parecer. Y ya después nosotros sabemos, leyendo más adelante la historia de David, ¿qué era lo que David hacía? David era pastor de ovejas. Siendo un muchacho, componía salmos a Dios. Ese salmo de Jehová es mi pastor, se supone que él lo compuso por esa experiencia que tuvo de estar pastoreando aquellas ovejas, y se da cuenta de que en realidad el pastor de los pastores es Jesús. Amén, es Dios, Jehová Todopoderoso. Y entonces vemos a David, de verdad, con un corazón dispuesto al Señor, que le fallaba al Señor, pero iba arrepentido, y Dios, amén, lo levantaba, Dios lo ayudaba, se humillaba delante de Dios. Y cuando nosotros leemos todos esos salmos tan preciosos, que vemos la vida de David, a veces nos sentimos así, como se sintió David, entonces decimos, oye, gloria al Señor, yo quiero ser una hija del Señor conforme al corazón de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender de todos estos personajes bíblicos, de estos hombres y mujeres que encontramos en la palabra, es que fueron personas imperfectas, que fueron personas humanas, pero aprender de los errores de ellos, que nos ministren a nosotros, y así nosotros podamos, ¿verdad?, ser mejores creyentes, mejores personas y más efectivos para la obra de Dios, para la iglesia del Señor. También nos encontramos en Lucas 24, 21, vamos a leerlo, con unos hermanos que habían caminado con el Señor Jesús, y ahora después de la muerte de Jesús, estos discípulos en el camino a Maús también estaban todos, hermanos, afligidos, tristes, porque lo que ellos esperaban, las expectativas que ellos tenían con respecto a Jesús, ellos con su vista no la estaban mirando, no la estaban viendo. Entonces, en Lucas 24, 21. 24, 21.
Entonces, vamos a leer desde el 13. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y aquí está el 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Ellos esperaban, ¿sí? Que, amén, y tenían una expectativa con respecto a Jesús, pero lo tenían de una manera diferente, porque ciertamente Él era el que había de redimir a Israel, y no solamente a Israel, sino a toda la humanidad. Pero sus ojos estaban velados y ellos no pensaban lo que el plan de Dios, no entendían el plan de Dios y no sabían, pensaban que era que iba a venir, iba a ser una revolución, iba a matar a Herodes, a los reyes, a todos, y él se iba a entronar allí e iba a ser el rey de todos. Más el Señor, todos entendemos, ¿verdad?, que su reino no es de este mundo, que Él vino a hacer un sacrificio glorioso, poderoso, completo, para cada uno de aquellos que le recibimos y le hemos aceptado. Y por eso estamos hoy aquí, ¿verdad? Porque queremos más de Él, queremos conocerle y queremos vivir para Él. Entonces, ellos esperaban y tenían una perspectiva muy diferente. Y sigue diciendo en el 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y ellos en su corazón, dice más adelante, su corazón ardía de solamente caminar con el Señor, y mientras Él le declaraba las escrituras, ellos sentían en su corazón un fuego que, amén, ellos no podían entender qué era lo que estaba pasando, amén. No podían entender. Y esta oración, cuando estaba leyendo yo esto, el Señor me quebrantó tanto, porque ¿cuántas veces nosotros no nos sentimos así? ¿Verdad? El Señor va caminando a nuestro lado, Él está allí y somos insensatos de corazón para entender que Él está, es una realidad, que Él está con nosotros, que es una realidad que nos ama de tal manera que no escatimó su vida, dio su vida por nosotros. Y nosotros le decimos al Señor: quédate, quédate, que se hace tarde, es de noche, me siento
triste, me siento mal, quiero sentir tu calor, quiero sentir tu amor. Y ellos tenían esa necesidad de este hombre que ellos no entendían que era el Señor. Y dice que aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. A veces nos encontramos así, con nuestros ojos velados, que no miramos al Señor. Entonces cuando lo vieron partiendo el pan y tomando el vino, sus ojos fueron abiertos y supieron que estaban con el Señor. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Porque es que cuando nosotros hemos tenido comunión con el Señor y cuando le hemos conocido, cuando hemos venido delante de Él, nosotros reconocemos cuando es Él, amén, el que nos está impartiendo y el que nos está bendiciendo. Amén, gloria a Dios. Entonces, vemos, hermanos, todas estas expectativas que tenemos nosotros con respecto a cosas y con respecto a situaciones en nuestras vidas. Pero fíjense ustedes la expectativa de Dios para con Israel. ¿Cuál era la expectativa de Dios para con Israel? Vamos a leer en Isaías 5, 1, 7. 5, 1 al 7. Y cuando leí esto me dio pero tanto tristeza, porque es que muchas veces nosotros pensamos, ay, pero es que este Israel, y nosotros somos la Israel espiritual, pero le damos gracias al Señor por su gracia infinita en nuestras vidas, amén, algo que ellos no disfrutaron. Dice en Isaías 5, 1, 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Y eso era lo que Dios esperaba de Israel. ¿Qué no hizo el Señor por Israel? Cuántos milagros, cuántos prodigios, todo lo que hizo, los profetas, los hombres y mujeres que levantó para que Israel entendiera, Israel, amén, pudiera tomar el lugar que Dios le había entregado y ir por todo el mundo a llevar el mensaje de salvación a la humanidad, amén. Pero Israel no entendió. El Señor esperaba
de Él uvas buenas, un buen fruto, y el fruto que dio no fue el que Dios esperaba. Pero le damos tantas gracias a Dios, amén, que el Señor tiene su plan B. Y ese plan B somos nosotros, su iglesia, amén. Y el Señor se levantó con poder, amén, y levantó una iglesia, la cual dice la palabra que el Hades no prevalecerá contra la iglesia del Señor, aunque Él sigue con su trato con el pueblo de Israel, pero ahora nosotros somos los llamados, amén, a llevar esa palabra, a levantarlo a Él, y cómo nosotros esperamos en Él, amén, como nosotros. La expectativa de los que esperan en el Señor. Leamos en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y esa es la expectativa de cada uno de nosotros, nuestra fe en Él, porque estamos esperando, porque la fe y la esperanza están muy cerca, se parecen, pero no son iguales. Amén. Entonces nosotros podemos estar a esa expectativa de que aún en lo que nosotros pensamos en nuestra mente que pueda hacer o que va a esperar, pero sabemos que Dios va a hacer lo que Él quiere. Y sabemos que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de ¿qué? De bien, de paz, para darnos el fin que esperamos. Dios es un Dios, amén, glorioso. Leemos en 1 de Pedro 1:13. Si alguno lo puede leer. Sí, 1:13. 1 de Pedro 1:13. Amén. Y en eso estamos nosotros, esperando, amén. Hermanos, lo que Dios nos ha dado es demasiado grande, demasiado grande. Y nuestras expectativas con Él, hermano, cubren todo, toda nuestra existencia, toda nuestra vida desde el principio. Y debemos de darle gracias a Dios porque en lo que estamos ahora es lo que Él ha querido llevar a cabo en nuestras vidas. Porque de tantas cosas que nosotros podemos ver con las personas, a mí me gusta mucho observar y a veces estoy en la casa y me siento a leer la palabra y a meditar en el Señor, eso ayuda mucho. Entonces cuando me pongo a meditar, yo digo, bueno, pero mira cómo las cosas que hace Dios. A fulanito, Dios tiene un trato con esta persona de una manera, de una forma, y Dios lo lleva a cabo. Y en una predicación que dio en Mita, mi sobrina, entonces, cuando leemos el libro de Hebreos, que habla por completo de la fe, en el capítulo 11, pues la fe, la certeza y lo que se espera. Y entonces comienza diciendo, pues porque por la fe muchos fueron, ¿verdad? Y entonces da un relato de muchos de los héroes de la fe, donde dice que muchos alcanzaron cosas, conquistaron reinos, pero otros fueron aserrados. Y eso fue por fe. Así que a nosotros Dios, hermano, nos va a tratar de manera diferente a nuestras vidas, nos va a tratar de manera, pero que nosotros podamos estar confiados, amén, hermano, de que la voluntad de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros, que sea lo que Dios quiera, nosotros podamos esperarlos con fe, esperarlos con las expectativas de que un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. Yo siempre pienso eso, cuando yo esté delante de la presencia, espero eso, cuando lo vea. Dios mío, esa es la meta final de cada uno de nosotros como creyentes. Amén. El esperar en Él.
Dice también en Filipenses 3:20, de donde también esperamos al Salvador, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza de esperar. La esperanza es algo así como lejana, pero llega, amén, llega a su final, tiene, amén, un lugar en la vida de cada uno de nosotros. Yo tenía muchas expectativas de vida y sé que tal vez ustedes también tenían sus expectativas, esperaban cosas, tal vez no salieron las cosas como nosotros esperábamos, pero lo que Dios ha hecho ha sido lo mejor, amén. Yo esperaba casarme, tener mis hijos, pero no tuve hijos en lo natural, pero Dios me ha dado hijos en lo espiritual. Y tengo 2 hijos que ayudé con su crianza, los cuidé y todo eso. Y yo en estos días estaba muy afligida, porque me sentía con todo lo que está pasando en el país. Ha sido, hermano, fuerte, porque uno espera, conche, uno está envejeciendo. Llevo allá en Venezuela, ya estoy en la cajita de los de la tercera edad. Ahora puedo agarrar mi ticket y tercera, no espero tanto en los bancos, tiene sus privilegios. En el banco agarro un ticket de la tercera edad y bueno, puedo pasar, a ver, me dejan pasar, tengo algunos privilegios y uno espera que en ese tiempo, digo, bueno, ya nos toca como un descansito, ¿verdad que sí? No, ya yo no puedo hacer las cosas que hacía cuando estaba más joven, que estaba tremenda, ya no las puedo hacer. Y entonces he visto cómo las expectativas no eran lo que yo esperaba como más ayuda de algunos de los hermanos en la iglesia y aún en la familia de la gente, y no es así, y estoy ahí parada, amén, haciendo lo que tengo que hacer porque es lo que Dios me ha mandado a hacer, amén, y tal vez como no soy perfecta, las cosas no salen tan bien como yo puedo pensar o esperaba que saliera, pero lo que Dios tiene, amén, es lo que se lleva a cabo, lo que Dios quiere es lo que se lleva a cabo. Y ahí me digo, como una vez me dijo una hermana, tú tranquila, que esa iglesia es del Señor, Él es el dueño de la iglesia, y eso se me ha quedado ahí, es una realidad, lo tengo presente en muchas de las áreas de nuestra vida. Esa es la iglesia del Señor, y Él hace como Él quiere, Él levanta a quien Él quiere, Él trata de una forma con unos y trata de una forma con otros, amén. Entonces, qué bueno cuando nosotros podemos entender que las expectativas de Dios, las expectativas que nosotros tenemos con respecto a Dios, aún son más, amén, son mucho mayores de lo que nosotros podemos comprender o entender, porque Él sí está, amén, pendiente de nosotros, nos ama con un amor eterno, con un amor verdadero, es fiel, amén, aún en nuestra debilidad nos levanta, nos ayuda, no nos juzga, nos consuela, nos fortalece y nos perdona cuando venimos a Él arrepentidos. Así que nosotros no podemos, hermanos, amén, dejarnos llevar tampoco por la vista, como Samuel, que pensó que este es el rey, por su tamaño, por su cuerpo, por lo que aparentaba, porque aún, hermanos, las cosas que nosotros no entendamos, de lo más pequeño, Dios levanta, como lo dice su palabra, amén, de lo más pequeño, y tampoco pensar en grandeza, porque el único grande, ¿quién es? Dios. Dios es el único grande, Él es el que se merece toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Pero por el camino es que nosotros vamos aprendiendo todas esas cosas, porque muchas veces las expectativas también son
influenciadas por los medios que nosotros vamos escuchando. Pero cuando de verdad estamos allí delante del Señor y el Señor nos habla, el Señor nos ministra, entendemos que lo más hermoso es, y a lo que Él nos ha llamado, es para que le conozcamos a Él, amén, para que le conozcamos, para que vivamos para Él. Eso es lo más grande y lo más maravilloso que me ha pasado a mí, que nos ha pasado a todos, amén. Poder venir delante de Él, a conocerle, a servirle y a vivir la vida para Él, amén. Amén. Dámosle gracias al Señor. Padre amado, Dios eterno, te damos las gracias, Señor. Gracias, Dios amado, por lo que tú nos has ministrado en esta mañana. Estamos agradecidos de ti, Señor, porque ciertamente, Padre, tú eres el que cubre todas nuestras expectativas, Señor. Tú eres el Dios, Señor, en que no tenemos ningún tipo de decepción, porque tú eres soberano, eres bueno, eres maravilloso, Señor. Tal vez, oh Dios, no entendemos tu forma de trato, Señor, en nuestras vidas, en algunas circunstancias, en algunos momentos. Pero, Señor, aquí estamos, Padre. Aquí estamos, te necesitamos. Necesitamos ser enseñados por ti. Necesitamos, Señor, que tú, oh Dios, te muestres cada día más y más. Que nos enseñes a esperar en ti, Señor. Que nos enseñes cómo esperar de ti, Señor. Oh Dios Todopoderoso. Oh, gracias, gracias, Señor. Lleva a cabo tus propósitos en la vida de cada uno de tus hijos, en la vida de tu iglesia, aquí en Miami, Señor, allá en Puerto Cabello, allá en San Felipe, en Venezuela, en Cuba, Señor. Bendice a mi hermana Lina con Lady, con Georgie, Señor. Bendíceles y úsales, Padre. Oh, Señor, trae aliento, refresca, Señor, las vidas, los corazones en aquellos lugares, Padre. Oh Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.